Cuento Las brujas del lago. Capítulo 1. Alimento de bruja. La maldita sombra estaba ahí, me dije, buscando en mis palabras la mentira y el engaño. Mi boca estaba seca, mis piernas temblaban incontrolablemente. Sentí la tibia orina correr por mis piernas. Mi cuerpo estaba aterrado y empecé a llorar mientras veía aquella horrible y diabólica sombra. La sombra de una mujer, joven o vieja, no sé. Su silueta del gorro de punta chueco, pata negra y su maldita escoba. Estaba ahí en el cielo, parada en la punta de un enorme y viejo árbol. Cada vez que se paraba ahí, un niño de nuestra aldea moría. Era su alimento o sacrificio. Cada cuarto día, la luna estaba enorme. Tiempo ya de matar. Sed de sangre se sentía. Mis lágrimas rodaban en las mejillas. En mis ojos se reflejaba el terror de la oscuridad, la maldición de la noche. Era un niño de 9 años, la edad suficiente para ser elegido por esa monstruosidad, ser su alimento o el sacrificio de algún ritual. Seguía llorando, aterrado. Desde el patio trasero veía aquella espectral sombra que proyectaba la maldita vieja. En el árbol, por el reflejo de la luz de la luna, la silueta de la perversidad. En la oscuridad sentí unas manos aferrarse a mi boca. El delirio se volvió más intenso y empecé a gritar horrorizado. Ya tenía las manos de la maldita deformidad en mí. Ahora moriría. Con una suerte, la dicha o lástima que sentía la vida por mí, no sé si me hizo un favor o me atormentaría antes de morir. No había muerto. Las manos tibias y pequeñas eran de mi hermana. Sus manos apretaron mi boca para callarme mientras intentaba vanamente tranquilizar mis miedos, susurrando en el silencio como si aquella vieja endemoniada nos escuchara. Silencio, no debemos hacer ruido. La bruja puede oírnos. Mi cuerpo no dejó de temblar. Al contrario, ante aquella hipótesis, mi terror aumentó más. Pero había en mi hermana mayor, de 12 años, cierta tranquilidad que me aliviaba. Calma, no te elegirá. Cuando dijo eso, escuché cómo la voz se le quebraba. Vi a través del rabillo. Sentí sus lágrimas en mi cuello. Me tenía abrazado. Intentaba hacérsela fuerte, pero ella también lloraba. No vean eso, se escuchó el grito de súplica de la histérica voz de mi madre. Ella también estaba horrorizada. Sus brazos nos cubrieron, aferrada a mantenernos en silencio. Mi hermana no gritaba, yo solo daba un murmuro ahogado de terror. Ella estaba rezando. La voz le temblaba, y en su mano derecha estaba un rosario de hilos viejos y piedras. Le rezaba a su Dios bondadoso. Le pedía en su misericordia que su hijo no fuera elegido. El tiempo parecía más lento, el sufrimiento era angustiante, había pavor en el aire. Las pequeñas familias estaban encerradas en sus casas, en las chozas de madera y de varas, cabañas. Éramos muy pobres y desdichados. Aún seguía parada en la oscuridad aquella horripilante bruja. Se empezó a mover de manera extraña y dio carcajadas mientras volaba dando torpes giros como una bestia, hasta que su sombra se detuvo en la casa de al lado. Los gritos que provenían de aquel miserable lugar abandonado por Dios eran deprimentes.
desgarradores y tristes. Los gritos ahogados que anunciaba la muerte de una criatura de 10 años. La mamá de Antonio ya no les tapaba la boca a sus hijos, sino que ahora cubría sus oídos. La bruja empezaba a comerse al pobre niño. No parecía normal. Había nada normal en ella. Tragaba como un animal, dando enormes bocados. Aquellos sonidos mórbidos y llenos de pavor se repetían y se desplazaban en el eco, el crujir de la carne, la saliva a mezclarse con el tejido humano. La perversión estaba ahí, los ruidos eran desastrosos. Aquella desgraciada familia estaba a merced de la bruja. Ser de la noche, oscuridad y penumbra maldita que corrompe las montañas, la vida muerta, la perturbadora existencia de aquel pueblo. La bruja le había tomado solo 5 horribles minutos para devorar a aquella criatura maldecida por su suerte, por la voluntad de aquella vieja diabólica. Antonio estaba empapado de sudor. Su corazón empezaba a provocarle taquicardias, sensaciones de presión, ahogamiento. Su cuerpo temblaba y se movía incontrolablemente. Su mamá se aferraba a él y tapaba sus oídos con fuerza. No quería que su descendencia escuchara cómo aquel ser de la oscuridad mataba al niño que hace un día jugaba con él. Su hermana estaba temerosa, pálida, llena de sentimientos y emociones macabras, dudosa, temerosa de su propia existencia, formulándose preguntas que buscaban justificar su existencia. ¿Por qué la bruja solo mataba a niños varones? ¿Por qué mataba o se llevaba un niño cada cuarto día? ¿Cuándo terminaría aquella pesadilla? Tenía miedo. No había una explicación razonable. Lo único que sabía es que su casa era todo lo que tenían. Vivían en la miseria, morían de hambre, estaban en las peores condiciones, marginados, abandonados incluso por el mismo Dios. En esta aldea no había paz ni descanso. Ella quería irse de ahí, pero su madre estaba atada. No podía salir de esa maldita cabaña. El frío los mataría allá afuera, el bosque los perdería. Y, si buscaban ayuda en foráneos que recorrían la carretera del norte, donde se encuentra el pueblo más cercano, era una opción, pero tendría que arriesgarse a morir. Era mejor eso que ser comido o perdido por aquella maldita vieja demoníaca. Susana se quedó pensando mientras la ferocidad se iba de aquel escenario. La noche regresaba a su silencio y la oscuridad los invadía. Su hermano pequeño estaba inconsciente, se había desmayado de tanto terror, pero ella estaba ahí, pensando en cómo salir de esa situación. Solo tenían 4 días, no podían esperar más. Quizás el próximo en ser comido o perdido sería su hermano menor.